Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos miran por este medio de las redes sociales. Un saludo a todos nuestros seguidores. Hoy hemos traído un tema muy controversial, un tema especial, Israel en la actualidad. Mi nombre es Carlos Recalde, con nosotros está el pastor Ernesto Jurado, bienvenido. Bendiciones. Gusto de estar nuevamente aquí para desarrollar temas de actualidad, temas muy importantes, temas un poquito diferentes o por lo menos con un ángulo diferente de reflexión, Capitán Carlos. Algo diferente. Israel en la actualidad. Hay un doctor que se llama Yair Barrel que hizo un estudio, una investigación, y él habla de un tema que se llama el síndrome de Jerusalén. Primero que todo, para definir el síndrome de Jerusalén, ¿qué es un síndrome, pastor? Mire, usted citaba este profesional de la salud mental, es de Jerusalén, ¿no? Es de Jerusalén. Se nos dice que desde 1980 hacia acá, en Jerusalén se comenzó a revisar, a tener en cuenta, es objeto de estudio, una especie de síndrome al cual se le denominó el síndrome de Jerusalén, ¿no? Cuando hablamos de síndrome, estaba revisando en el área psicológica, en el área psiquiátrica, pues no necesariamente síndrome vendría a ser una enfermedad 100% mental. En algunos casos, pues sencillamente es un conjunto, mi capitán Carlos, un conjunto de síntomas que son muy perceptibles y estos en conjunto darían lugar a un cuadro clínico. Es decir, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la ansiedad o de la depresión, ¿no? ¿Qué se puede mirar cuando hay depresión? Que hay unos síntomas, ¿no? Que muchas veces en la depresión la gente comienza, por ejemplo, a hacerse daño o comienza, por ejemplo, a comer mucho, un desorden alimenticio. Entonces, estos síntomas, cuando los miramos en conjunto, sobre todo los expertos en la salud mental, psicólogos, psiquiatras, pues pueden llegar a la conclusión que hay un síndrome, es decir, un conjunto de aspectos que están afectando la salud mental. En el caso del síndrome de Jerusalén, pues tiene que ver con que muchas personas en el mundo entero, sobre todo cuando llegan allá, cuando visitan Tierra Santa, como se le conoce, pues experimentan ansiedad, Capitán Carlos, experimenta que su corazón comienza a acelerarse, a latir más rápido, sudoración excesiva, y muchas personas en algunos casos extremos adoptan unos comportamientos anormales e incluso irracionales. Por ejemplo, se habla del caso, este doctor ¿no? en su investigación, que en una ocasión una persona llegó hasta este lugar y bueno, quiso repetir lo mismo que hizo el Mesías. Nuestro Señor Jesucristo se fue al desierto 40 días, 40 noches, con la diferencia de que este chico pues no regresó lastimosamente, perdió su vida. Entonces, mire, esto forma parte de algunos aspectos lastimosamente negativos que tienen que ver con Jerusalén, con Israel, y se le ha denominado y es objeto de estudio el síndrome de Israel, perdón, de Jerusalén. Permítame hacer una pequeña aclaración. Este síndrome aún no aparece en lo que es ya los síndromes conocidos por la Organización Mundial de la Salud. Pero algunos expertos nos dicen que solamente es cuestión de tiempo para que este síndrome también ya aparezca, mi capitán Carlos, en los manuales de la Organización Mundial de la Salud. Engrose la lista de los síndromes. Para que nuestros amigos puedan entender cuáles serían las características de este síndrome. Porque es un síndrome extraño, ¿no? Sí, es bastante... Este tema no se aborda, no se habla de esto. No, imagínense que es todo lo contrario.
O sea, siempre hablamos de Israel, siempre hablamos de Jerusalén, por lo general siempre se habla de maravillas, se habla lo positivo, lo maravilloso, los tours, el río Jordán, el bautismo en el río Jordán, todo lo relacionado con esto, pero como usted lo acaba de decir, muy pocas veces se habla, digamos, de algunos aspectos negativos, por así decirlo, pues que rodearían a lo que es Israel y la Santa Ciudad, como se la conoce a Jerusalén, ¿no? Bueno, dentro del estudio de este mismo doctor Barrell, pues se llegó a una conclusión. Estos casos relacionados con la parte psicológica, incluso psiquiátrica, este trabajo se lo hizo mi capitán Carlos, nuestros estimados amigos, en un hospital de Jerusalén. Allí se hizo este trabajo y se sigue haciendo. Y se llegó a la siguiente conclusión, que hay tres aspectos fundamentales que la persona experimenta, o digamos antecedentes psicológicos, psiquiátricos que la persona experimenta antes de que se presente este síndrome que se le ha denominado el síndrome de Jerusalén. El número uno, mi capitán Carlos, tiene que ver con que la persona que llega en un tour a Israel, de una otra manera llega allá, se ha descubierto, se arrojaron las investigaciones, que ya tenía un problema psicológico. O sea, estaba enfermo psicológicamente y decidió irse a Israel. De una u otra manera estaba afectado psicológicamente, por cualquiera de las muchas razones. Ya tenía una enfermedad mental. Por una u otra razón viaja en un tour porque tiene posibilidades, en fin, bueno, muchas razones, pues llega a Israel. ¿Y qué pasa? Cuando él llega allá, se dispara o aparecen las evidencias de este síndrome, el cual, pues, según estadísticas, se habla, mi capitán Carlos, estimados amigos, entre 40 y 100 personas al año que experimentarían este síndrome, el síndrome de Jerusalén. ¿En qué consiste? Que las personas experimentan ansiedad, las personas, como dijimos hace un momento, de su corazón se aceleran. Ellos, digamos, se emocionan demasiado porque pues es una ciudad, es una nación con fuerte carga religiosa, espiritual, con una carga muy fuerte histórica, ¿no? Lugares arqueológicos. La Nación Santa. La Nación Santa. La Nueva Jerusalén que descenderá del cielo, de donde sale el cristianismo. La cuna, donde estuvo Jesús. La cuna del judaísmo, donde caminó Jesús. Las calles, el Vía Crucis está señalado y la gente va. Antiguo y parte del Nuevo Testamento. Y recorre ese Vía Crucis, hay elementos del Antiguo y del Nuevo. La tumba vacía, los olivos, el resto del templo, el famoso muro de los lamentos. Entonces, esto genera una carga muy fuerte emocional. La gente se emociona, su corazón se acelera, sudoración, y la gente se desestabiliza emocionalmente. Pero el problema podría estar cuando estas personas, mi capitán Carlos, se asientan en la realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que tenían idealizada a esta ciudad, a Jerusalén y a esta nación, la tenían idealizada. Todavía tienen en su mente el pasado, a Isaías, a Jeremías, al Señor Jesucristo, a los discípulos. La Biblia está en su mente y cuando ellos llegan allá, de alguna manera el pasado y el presente se juntan. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando aparece la realidad, mi capitán. ¿Cuál es el problema? Pues que no están los profetas. Se tiene idealizado tanto esta ciudad, donde pensamos que esta ciudad está sobre las nubes. Hay un ambiente espiritual, hay un ambiente de santidad, de pureza. Allá todos son cristianos. Ese es el pensamiento. Todos son santos. Y muchos comienzan a predicar de Cristo y muchos llevan una cruz y ya comienza el golpe, porque algunos judíos ortodoxos vienen y de pronto le arrancarán esa cruz, porque allá la cruz tiene otro significado. Mire que recién miré, allá hay una costumbre, esa creo que es nueva,
donde usted lleva, si viaja mi capitán Carlos a Jerusalén, Algún día. lo primero es ir al Muro de los Lamentos. Y allí hay unos huecos entre los ladrillos, entre las piedras, y usted lleva su petición en un papelito, y lleva la suya o lleva la de su familia. Entonces lleva usted un poco de peticiones y las pone en su Como hueco. en el santuario de las lajas. Sí, como en cualquier lugar religioso. Y coloca allí y luego usted hace sus oraciones. Y me llamó mucho la atención donde el otro día un señor todavía no culminaba el día, todavía no era de noche totalmente, pero este señor por encima de los pieles de los turistas comienza a sacar esos papeles con un palito y los bota y trae, queman, y ¿no? trae una especie de escoba y una especie de recogedores y tratan esos papeles como si fueran basura. Y entonces los colocan allí y eso va a la basura y a quemar. Incluso parecía este señor que lo hacía con desprecio. Porque no se olvide que hay un choque cultural entre la cultura judía y la occidental. Ellos están en el judaísmo, están en el Antiguo Testamento y el occidente estamos en el Nuevo Testamento. Entonces hay un choque allí. Entonces lo que le quería decir es que por allí ya comienza. Ahí está mi petición, mi capitán Carlos. Aquí está mi milagro. Yo vengo con mi fe a Dios y vengo aquí y aparece un señor Vengo aquí. con mi milagro escrito ahí, lo pongo ahí y me lo queman. Y ahora mi milagro me lo botan al piso, me lo pisotean, me lo tratan como basura y al final va a quemar. Entonces, por otra parte, ya no hay Juan el Bautista. Pienso encontrarme en una ciudad santa y me encuentro que en Tel Aviv, la capital de Israel, pues es uno de los lugares a nivel mundial referentes. Hay que aclarar algo ahí, ¿no? Tel Aviv es la capital, pero Donald Trump declaró que la capital de Jerusalén era, de Israel es Jerusalén, ¿no? No, es Tel Aviv. Ese es otro asunto sobre la embajada, ¿no? Pero no nos hagamos, mi capitán. O sea, Tel Aviv es la capital. Es la capital. Entonces mire que ya me perdí, que íbamos, me perdí con su pregunta. Que en Tel Aviv, ¿qué se mira en Tel Aviv ya, en la actualidad? Gracias, perdón por este lapsus. En Tel Aviv se mira que el aspecto sexual, la revolución sexual, el aspecto LGBT, todo este asunto fue muy bien acogido en Tel Aviv, esta ciudad principal, esta ciudad principal de Israel, perdón, está muy bien la corrección, si no estoy mal, es la segunda ciudad más importante de Israel, ¿no? Jerusalén es la capital, gracias por la observación. Entonces, mi capitán Carlos, mire, es referencia Tel Aviv a nivel mundial, donde se acogió la cultura LGBT. Es decir, que en este lugar no hay problema, es normal encontrarse dos chicas en los parques besándose, dos chicos, y todas estas expresiones un documental, amplias de la sexualidad. Donde dice que en Tel Aviv es normal el homosexualismo, ¿no? En los parques, en las calles, o sea, porque es la capital del homosexualismo, de los LGTBI. Entonces, o sea, una persona religiosa que llegue a la santa ciudad, donde murió Jesús, a Israel, la ciudad de los profetas, que todos son santos, y entonces se encuentra el homosexualismo desenfrenado en Tel Aviv. Claro, ahí es donde le da ansiedad. Y un referente a nivel mundial. Entonces, bueno, cualquier otro país donde hay carnavales, Brasil, y bueno, todos estos lugares, pero no la santa ciudad, no Israel, no el pueblo de Dios, no el pueblo de Otro aporte, pastor, el 75% de la población de Israel o no creen en Jesucristo o tienen muchas religiones o tienen, a ver, el 75% son ateos o no tienen la religión como se cree, que son todos cristianos o todos judíos. Así es, esas son
algunas estadísticas, ¿no? Un 70-75% de personas que no, digamos, hablan de que pertenecen a determinada religión, a determinada fe, y dentro de este gran grupo pues están personas que se consideran agnósticos o se consideran ateos. Gracias a nuestros seguidores por una corrección, una precisión que nos hacen allí, Jerusalén como la capital, ¿verdad? Y Tel Aviv una ciudad principal, si no estoy mal, creo que es la segunda ciudad de Israel más importante. Gracias por ese aporte a nuestros seguidores, muy amables. Permítame, Carlitos. Entonces, el primer grupo de personas son personas que ya tenían un problema psicológico fuerte. Cuando vaya, se detona. En el segundo caso, digamos, son personas que no tenían un problema fuerte psicológico, pero sí eran vulnerables. Sí había alguna vulnerabilidad. Por ejemplo, una persona que tenía un duelo, por ejemplo, ¿no? Una persona que ha perdido su hogar, una persona que está en quiebra. O sea, no tiene antecedentes de tipo psicológico, pero sí es vulnerable porque se encuentra en una situación compleja, fuerte, depresión. Y el tercer grupo se descubrió que eran personas sanas, no tienen ningún tipo de antecedente psicológico, no se encuentran en mayor problema, incluso ni siquiera son religiosos en sí, pero que cuando llegan a este lugar, por una u otra razón, experimentan estos síntomas, los cuales se les ha denominado el síndrome de Jerusalén. Entonces serían 3 clases de personas que se pueden enfermar de este síndrome, que es el que estaba enfermo, fue allá y se enfermó más. Se remata. El que estaba en un término medio, por así decirlo. El que estaba, el segundo sería el que estaba en un término medio y allá se le chavetó. Y el digamos, se detonó, ¿no? Se detonó el síndrome. Y el tercero, el que estaba sano, y fue allá y le impresionó lo que miró allá y se enfermó. Sí, porque en este último están, por ejemplo, incluso los agnósticos, ¿no? Porque incluso no son religiosos, pero de todas formas, ¿cómo está el mundo? Hay la idea de que, a ver, estoy en esta ciudad, aquí se habla de que vino Dios, aquí vino el Salvador. Entonces, inconscientemente, creo que la idea es que experimentar, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Y de pronto, pues, se encuentra como una ciudad turística, hablando por un lado, como una ciudad, hablando humanamente, como cualquier otra ciudad turística. Ruinas de tipo arqueológico, ¿qué más podemos encontrar aquí? Historia, ¿verdad? Historia, pero encontramos las cosas normales de cualquier país. Encuentra que en estas ciudades hay robos, encuentra que en el tráfico los taxistas madrean y se pelean si le golpean el carro, si se pasaron en rojo, la gente saliendo por la basura, la gente a botar su basura, la gente tomando el autobús, es decir, las mismas características propias de una ciudad común y corriente en el mundo. Y esto de pronto es lo que diferentes clases sociales, ¿no? Diferentes clases culturas, sociales, religiones. Y Capitán Carlos, incluso las ironías de la vida, vamos a este lugar donde vino el príncipe de paz, de pronto inconscientemente la idea es encontrar una ciudad en paz, en tranquilidad. Y sucede que hay ahorita unos estudios donde la gente en Israel, los propios de Israel, los habitantes, están bastante afectados psicológicamente. ¿Por qué? A causa de la guerra. Las alarmas continuamente están sonando en Israel a causa de los ataques terroristas. Entonces la gente tiene que salir a los búnkers, tiene que irse a auxiliar y en cualquier momento les puede caer una bomba, les pueden caer misiles. Allá los misiles literalmente llueven, mi Capitán Carlos. Entonces, mire que en este sentido estamos más en paz nosotros, países occidentales, que el mismo Israel, las ironías de la vida. Entonces, esto tal vez muchos de estos peregrinos, de estas personas que van en estos viajes, pues es como un golpe psicológico. Nos pasamos de las características del síndrome
a las características de la actualidad de Israel, ¿no? Parte y hablamos, ¿no? Una de los aportes que se puede hacer que en Israel hay las tres religiones principales, ¿no? El cristianismo, está el judaísmo y está el Islam, ¿no? El Islam. Se tienen sus puntos de convergencia. ¿Cómo hace la gente? O sea, ¿qué pasa allá? La gente, un ejemplo, usted es judío, yo soy cristiano y mi otro hermano es del Islam. O sea, hay choques, creo, ¿no? Sí, definitivamente, porque pues son religiones históricas, ¿no? Entonces hay una culturización, con el tiempo de todas formas se tiene que aprender a convivir, pero de todas formas, por eso es las noticias, muchas veces los conflictos y los problemas que hay, porque es el aspecto religioso el que prende aquí la mecha, y como usted lo acaba de decir, son puntos de vista en muchos casos totalmente contrarios, irreconciliables, pues para ellos, ¿no? Para ellos, porque nosotros creemos que si hubiera corazón, hubiera coherencia, hubieran corazones desarmados, hermandad, pues se podría solucionar, pero ese es el problema del corazón del ser humano, hay dureza, se cierran sus pensamientos, y bueno, esto hace de que no puedan salir de ese círculo vicioso de conceptos religiosos. Aparte, en el judaísmo hay unas divisiones, en el cristianismo hay otras divisiones, porque hay cristiano católico, cristiano evangélico, cristiano... No, eso es una división muy, sí, ¿no? muy amplia dentro del cristianismo protestante, dentro de la misma Iglesia Católica, que ha sido muy universal. Sin embargo, también dentro de esta también hay sus divisiones. Todos los grupos experimentan una división. Otras cosas que podemos hablar de Israel o sea, porque también es el pueblo del Señor, ¿no? O sea, sí, o sea, algo especial hay en Israel, ¿no? La idea con esta reflexión, mi capitán Carlos, ¿cuál es? Poder presentar un equilibrio. Porque ¿cuál es el problema? Hay personas que odian Israel, hay personas que blasfeman contra Israel, hay personas que piensan que Israel es una ciudad común y corriente, una nación común y corriente, y pasa el otro lado. Hay unas personas que han idealizado tanto a Jerusalén, tanto a Israel, que tienen en su mente un concepto del cual verdaderamente no lo es. Es decir, han exagerado, han superado las expectativas, han caído en un síndrome para exagerar y para sacar de la realidad este país donde no es en esos excesos. Entonces, ¿cuál es la idea con esta reflexión, mi capitán Carlos? Tratar de hacer justicia. No ir a los extremos. No ir a los extremos, ni presentar un Israel, una generación, una Jerusalén que no es real, que no existe, y por el otro contrario, tratar de equilibrar a las personas que tienen un odio por Israel, un menosprecio por Jerusalén, y piensan que sencillamente es un pedazo de tierra como cualquier otro, que tampoco, eso no es así, eso no lo es tampoco. ¿Qué podemos hablar de Israel espiritual? La Israel espiritual. La Israel es, ¿por qué no hablamos, mi capitán Carlos? Hablemos primeramente de la Israel física. ¿Qué le parece? Hablemos de la Israel física. Física y de ahí la espiritual. Correcto. Hablando del Israel físico, este pueblo es un pueblo especial, es maravilloso. Y hablando concretamente, históricamente, pues es un pueblo donde no solamente la Biblia, los libros religiosos hablan de este pueblo, sino la historia, mi capitán Carlos. La historia secular habla de esta nación, habla de este pueblo, y es definitivamente pues un pueblo el cual nació el Señor Jesucristo, que para la gran mayoría del mundo pues se lo conoce como el Redentor, como el Salvador, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, como dijera el apóstol Pablo, la manifestación del Dios vivo, del Dios invisible, ¿no? Entonces, por ese lado ya Israel, pues, no es cualquier pedazo de tierra por allí. Ella va ganando terreno. No dejándolo solamente en palabras, en expresiones de grandeza, sino ya en la realidad, Israel es una potencia. Potencia mundial. Nos guste o no nos guste, Israel es una potencia.
Si es un país del montón, común y corriente, bueno, porque Israel pues no está por allá entre los últimos, sino que por el contrario aparece entre las estadísticas o estas agrupaciones, está entre los primeros países, naciones, como una potencia, a pesar de ser tan pequeño y a pesar de ser tan joven. Porque el país el más joven. El más joven, sí, se habla de que en 1948 se constituye Israel nuevamente legalmente como nación. Entonces, para el poco tiempo de esta legalidad, de este reinicio, pues que esté Israel donde está, verdaderamente es una potencia militar, es una potencia económica, es una potencia tecnológica. Se habla que la mayoría de científicos son israelitas, se habla de que la mayoría de inventos son israelitas, por ahí tenemos nuestros dispositivos, no sería raro que estos micrófonos, los elementos eléctricos de nuestros carros, todo lo que tiene plataformas de Google, programas, estas memorias, en fin, una cantidad de cosas, la mayoría que hay en el mundo tienen que ver con tecnología. Potencia israelí. En medicina, ¿no? En medicina, potencia en agricultura. Ellos hicieron florecer el desierto. Se habla de una profecía en la Biblia que florecería Israel, y literalmente, el capitán Carlos, esto fue así. Israel es un desierto, pero ellos con su tecnología, con esta sabiduría que Dios les ha dado, los ha dotado, pues literalmente ellos pusieron, mi capitán Carlos, a producir las arenas del desierto. Tremendo. Entonces, lastimosamente en la agricultura. Lastimosamente no tenemos tiempo para hablar de todas las bondades, siendo justos, de todas las cosas grandes, maravillosas, que de una manera incluso misteriosa rodean a Israel. No dejemos de mencionar, mi capitán Carlos, las guerras, ¿no? Es un pueblo que nadie lo quiere, es un pueblo donde apareció la palabra antisemita, es decir, hay un odio generalizado en el mundo hacia esta nación. Ya miro lo que pasó con Alemania, campos de concentración, murieron pero miles y miles y miles de judíos esparcidos por todo el mundo. Un día se quedarían sin territorio. Hasta el día de hoy hay un odio generalizado, el antisemitismo en todo el mundo. En las guerras siempre han querido sus enemigos desaparecerlos, borrarlos del mapa. Esa es la consigna de sus enemigos, acabar con Israel, borrarlo del mapa. Sin embargo, a pesar de ser una nación tan pequeña, pues por ejemplo, yo recomiendo revisar la Guerra de los 6 días, donde es una guerra donde 5 países se reúnen, hermano, y grandes, donde definitivamente Israel no tiene ninguna posibilidad, y de una manera milagrosa prácticamente ellos salen vencedores, incluso terminan conquistando terreno que antes no lo tenían. Es decir, se van todos a la guerra para exterminarlos y pasa todo lo contrario. Ellos terminan más bien recuperando o ganando territorio que antes no lo tenían, ¿no? Y eso no lo dice la parte religiosa, sino que hay diferentes videos ahí en el internet, Guerra de los 6 días, donde los soldados, y hay muchos testimonios allí, hablan de la asistencia de ángeles, de la asistencia milagrosa de parte de Dios, porque pues humanamente era imposible una nación tan pequeña, con poco recurso militar, con pocos soldados, enfrentar 1 a 5. Humanamente no hay posibilidad, pero acá domina y gana territorio. Entonces, mi capitán Carlitos, solamente algunas bondades de Israel. La Israel física y la Israel espiritual. La Israel espiritual, ya haciendo un análisis aquí, capitán Carlos, tendríamos que ser justos y tendríamos que ser coherentes, hacer uso de la espiritualidad, pero también hacer uso de la racionalidad, hacer uso también de las investigaciones, del aspecto científico. El creyente no está peleado con la ciencia. Hay mucho de la ciencia, de la investigación, donde
la espiritualidad y la ciencia se dan la mano, ¿no? Habrá cosas que quizás no, pero en la mayoría se dan la mano. Entonces, en la parte espiritual necesitamos equilibrarnos. Número uno, enumeremos algunos aspectos. Necesitamos asimilar a Israel, a Jerusalén, su capital, como nos corregían nuestros amigos, nuestros seguidores, como capital. Necesitamos entender que son unos cimientos. Jerusalén, Israel, son cimientos de la humanidad. ¿Cimientos de qué? Raíces de espiritualidad. Es innegable que hablando espiritualmente, pues Israel es la fuente de uno de los grupos religiosos, espirituales más grandes, entre los más grandes, pues a nivel mundial, como es el cristianismo, en todas sus divisiones, pero de todas formas de allí, de esta tierra, sale el cristianismo. Es la madre, Israel, de lo que es el judaísmo, ¿no? De lo que es el judaísmo original. Entonces, mire que no es cualquier cosa. Espiritualmente, Israel son las raíces. Como, por ejemplo, para la iglesia romana, sus raíces están en Roma. El católico romano, nosotros mismos, cuando formamos parte de la iglesia católica, porque allá nacimos, pues nosotros decíamos un refrán, no sé si hasta ahora lo dicen, pero en esos tiempos decían nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Ya cuando entramos en contacto con la Biblia, pues decidimos que no queríamos tener nuestras raíces con Roma, sino queríamos tener nuestras raíces más profundas, las cuales tenían que ver con Israel, ¿no? Donde la misma escritura dice la salvación viene, no dice de los romanos, dice la salvación viene de los judíos. Una cosa muy diferente es que esta salvación, que este conocimiento después fuera por todo el mundo. El apóstol Pablo llevara este mensaje a los romanos. Por otra parte, necesitamos ver en la parte espiritual a Israel como un pueblo, mi capitán Carlos, de transición en la parte espiritual. Porque la palabra de Dios nos enseña de que este mensaje debería de ser llevado ¿a dónde? A todas las naciones. Nos dice también la palabra de Dios que judío no solamente es aquel que tiene una cédula, israelita no es aquel que tiene una documentación de Israel, sino que judío es aquel que lo es de corazón. Por ejemplo, nosotros amamos Israel, nosotros nos identificamos con Israel, no tenemos ningún documento legal, pero de corazón, mi capitán Carlos, nosotros somos judíos, somos israelitas de corazón, en el sentido que nos identificamos con la fe, con nuestra espiritualidad. Entonces, ¿cuál es la idea? Es entender que no podemos divinizar, mi capitán Carlos, no podemos idolatrar a Israel, siendo que Israel es una raíz, es un árbol, pero la palabra de Dios nos dice, en los profetas escritos está que nosotros, los que no éramos Israel, fuimos injertados en el olivo, que era Israel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora no necesariamente yo tengo que estar en Israel allá. Yo donde me encuentro, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en cualquier país del mundo, yo soy una semilla. Yo soy parte del árbol que es Israel. Y esto puede decir, somos la Israel espiritual. Ese Israel espiritual. Hay una teoría que se llama la teoría del reemplazo, donde se deja a Israel por allá botado y ahora aparece la nueva iglesia. Entonces yo creo que eso es incorrecto. No podemos hacer ese reemplazo, no podemos caer en esa teología, porque Israel sigue siendo nuestras raíces, sigue siendo el árbol, y nosotros, capitán Carlos, formamos parte de este árbol, que son las ramas, que son los pámpanos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo no me puedo ir a Israel, ponerme vestiduras de Israel, renunciar a mi nacionalidad colombiana y volverme israelí, en fin. ¿Por qué? Porque la Biblia espiritualmente me dice que este Israel debe de ser, mi capitán Carlos, espiritual, debe de ser de corazón. Cuando yo en Colombia
tengo la Torá, que está en el Antiguo Testamento, tengo la Torá, yo estoy siendo un embajador de Israel en Colombia, o si estoy en Ecuador o cualquier país del mundo, cuando entramos en contacto de corazón. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en la parte espiritual. Ahora, ¿cuál es otro aspecto que se debe tener en cuenta con Israel, con Jerusalén? Y es que yo pienso que aquí hay un desequilibrio. Se han dado unas características mágicas, el capitán Carlos, a Israel, unas características mágicas, unas características supremamente donde hacen de este lugar un lugar súper especial. Pero caemos en contradicción, mi capitán Carlos, sin quitarle el valor a Israel, a Jerusalén, la ciudad santa. Mire que en Juan capítulo 4, 23, la samaritana le dijo al Señor, ustedes adoran abajo en el templo y nosotros adoramos en el lugar alto. Están de alguna manera en la nación de Israel, de alguna manera. El Señor le dijo, mira, de pronto eso era antes, pero ahora ya no se va a adorar ni arriba ni abajo. Ahora el asunto es espiritual y el que le adora al Creador. Al decir arriba o abajo, para que entiendan nuestros amigos y hermanos, quiere decir no vamos a adorar en los montes ni en el santuario. Es correcto, porque es que el templo estaba en la parte baja, en el valle, y en las montañas pues había otros lugares de adoración, porque no se olvide que Israel parte son montañas, y vienen de una tradición de lo alto, donde a Dios se lo encuentra en lo alto, Moisés recibe los mandamientos en lo alto, los profetas buscan a Dios en los montes. El Salmo, levantaré mis ojos a los montes. Entonces, llega el Señor donde dice, ni en la parte baja de Israel, ni en las partes altas, en las montañas, sino que el que quiera buscar a Dios, lo adorará, lo buscará en cualquier lugar. Dice Juan, déjeme leer, Juan 4:23, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en el espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Sí, más adelante el templo sería destruido en los años 70. Israel se queda sin templo, y muchos israelitas terminan esparcidos por todo el mundo. Entonces, mire, el sistema de adorar a Dios cambia. Ya no hay templo, ya no hay sacrificios, sino que ahora, ¿cómo es? Una comunicación directa con Dios, ya no en Israel, ni en la parte de arriba de las montañas, ni en los valles, ni en los mares. ¿Ahora dónde? En cualquier parte del mundo. Y esto corroborémoslo también, capitán, yo miraba aquí en Hechos 10:35, corrobora esto. Leámoslo por favor si lo tiene ahí. Hechos 10:35. Es muy importante este verso. Hechos 10:35. Uh-huh. Hechos 10:35. 35. Dice así, Hechos 10:35, sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúa con justicia. Toda nación. La Valera dice, Dios se agrada en toda nación de todos aquellos que le temen y practican la justicia. Entonces, mi capitán Carlos, esto nos ayuda a entender que si yo no puedo ir a Israel, que si yo no puedo estar allá, aquí donde yo me encuentro, en Colombia, en cualquier parte del mundo, el mismo Dios de Israel es el mismo Dios de Colombia, es el mismo Dios de Ecuador. El milagro que Dios lo hace en Israel, lo hace en Ecuador, lo hace en Colombia. Así como Dios ama a los judíos, a todo este Israel, Dios ama a Ecuador, Dios ama a Perú, Dios ama a todas partes. Y así como fueron benditas las arenas de Israel, es Dios que también bendice, mi capitán Carlos, nuestra tierra. O sea, no le estoy quitando ningún mérito a Israel ni a Jerusalén, sino solamente estamos tratando de equilibrar que en Dios la bendición está en qué la bendición. No tanto está en el lugar, la bendición está en Dios y en el lugar donde Dios está. Todas las naciones son benditas. Y Dios está en Israel y Dios es el Dios de las naciones. Bendito sea Dios. Una pregunta, pastor, para ir avanzando. Ahora está de moda que Israel está en la guerra con los palestinos y
Y hay algunas naciones que están rompiendo relaciones con Israel, entre esos Colombia. Colombia rompió relaciones con Israel. ¿Qué les pasa a estas naciones, a estos países que ahora ya no quieren tener relaciones con Israel? Bueno, hay un poco de miedo y hay un poco de temor, porque hay un verso en las Sagradas Escrituras donde dice: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré también a los que te maldicen. ¿Cuál es el gran problema que hay? Donde esto no es de ahora, capitán Carlos, esto siempre ha pasado, y con Colombia no creo que es el primer presidente, ya creo, algo tengo en memoria, de que tiempo atrás también un presidente, incluso en la elección de Israel, las Naciones Unidas, me parece que Colombia no votó, incluso para que Israel sea nación, si no estoy equivocado. Pero siempre pasará esto, unos presidentes estarán de acuerdo y otros no. Entonces, sobre todo en el pueblo cristiano hay este miedo, hay este temor, que la maldición de Dios caiga sobre nuestra patria Colombia, porque nuestro presidente ha decidido romper relaciones con Israel. Bueno, lo primero que tenemos que decir, mi capitán Carlos, es de que Dios es un Dios justo. Dios es un Padre bueno y no es un Dios irracional. En Hechos 5:29 nos dice la palabra de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondiendo Pedro a los demás apóstoles. Así es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Está hablando en asuntos de autoridad, ¿no? Porque en otra parte Pedro dice que necesitamos estar sujetos a nuestras autoridades. Cuando obedeces a las autoridades, también te sometes a Dios, dice. Pero más adelante encontramos esta precisión donde dice que si tus gobernantes están en contra de la palabra de Dios, están en contra de tu Dios, entonces nos dice Pedro, en estos casos tiene que haber una rebeldía hacia la autoridad. Y necesitaremos obedecer a Dios antes que a estos hombres, que a estos gobernantes. Entonces, a nuestros amigos que nos escuchan, a las iglesias, al pueblo creyente en general, Dios tiene claro quién es el que toma estas decisiones y cuál es el concepto de nuestro corazón. En Colombia, un porcentaje altísimo, por ser católico, por ser evangélicos protestantes, pues es un país que ama a Israel, que apoya a Israel. El hecho de que nuestro presidente no ame a Israel no es que todo el país no lo ame a Israel. Personalmente yo creo que Dios es bueno, yo creo que Dios es justo y creemos que no van a venir, lo digo yo, no pongo a la Biblia ni estoy representando a ninguna iglesia aquí, hablo a nombre personal, pues no creo que Dios vaya a enviar unos juicios para toda Colombia, siendo que la mayoría del pueblo colombiano ama a Israel, apoya a Israel, y es una fracción colombiana, posiblemente la misma fracción que llevó a Petro al poder, que fue apenas algo más de la mitad. Y entonces, son estas personas y él nuestro presidente. No es la totalidad del pueblo colombiano. Yo creo que el sentir del pueblo colombiano se refleja en el himno nacional, donde dice que Colombia, que este pueblo comprenda las palabras del que murió en la cruz. Lastimosamente, pues nuestro presidente no comparte, no tiene esa línea, pues es respetable. Entonces, tenemos que tener paz, tenemos que tener tranquilidad de que Dios, no pienso que es injusto para maldecir, para traer juicios a una nación a causa de esto, siendo que una fracción y solamente el presidente pues es el que apoya esta decisión. Y por otra parte, mi capitán Carlos, por otra parte es preocupante porque si bien es cierto que Israel pues en esta guerra no ha hecho las cosas de la mejor manera,
hay muchos muertos, quizás mucha gente inocente ha muerto, perdido su vida, en fin, pero es preocupante que el grupo extremista y terrorista jamás pues se reporte, Capitán Carlos, y felicite y apoye, felicite y apoye y diga, bueno, tengo el respaldo de Colombia. Verdaderamente eso es muy preocupante. No aplaudimos los excesos, no nos parece correcto que haya un número muy elevado de muertes, en la mayoría inocentes. Yo creo que eso nadie lo comparte, serán excesos, serán fallas, serán cosas incorrectas, que la justicia tiene que mirar esto, tiene que analizar, pero ya una cosa extrema y de revisar, y el pueblo colombiano tiene que analizar esto, que es un grupo extremista, terrorista, sanguinario, que penetró en tierras israelitas, asesinando a niños inocentes, asesinando ancianos en sus camas, pues es muy preocupante que aplauda, que vea con buenos ojos el respaldo del presidente Petro a esta decisión, mi capitán Carlos. Dos cositas. Nos queda a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, orar por las dos naciones, ¿no? Por los palestinos y por los de Israel, ser Orar equitativos, por la paz de Israel. orar por la paz de Israel, pero Así también es. orar por los palestinos, orar para que esta guerra cese, porque son miles de muertos que han habido entre niños, ancianos y de todo. Y nosotros como colombianos, no perder la paz, porque dice el Señor en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo de nada. Entonces no vamos a tener miedo de nada porque nuestro presidente ha tomado esa decisión de romper relaciones con Israel. Eso es, pastor. Sí, importante mantener la paz, importante tener esa confianza en nuestro Padre Dios. Porque sí ha causado, y he mirado por las redes sociales, mucho temor, mucho miedo, sobre todo de los creyentes, que ahora sí, ¿qué nos irá a pasar? Porque en la Biblia dice que al que maldice a Israel, también será maldecido. Entonces ahora la gente dice que nuestro presidente representa a Colombia y entonces toda la nación de hecho ayer escuché un pastor que es bien, que tiene una iglesia muy grande aquí en Colombia, y él decía que Colombia tendrá consecuencias muy duras aquí con esta decisión del presidente, pero yo creo que lo que hemos aclarado aquí... Mi consejo, capitán Carlos, es a la iglesia que por favor abrirse un poquito, bendito Dios, estamos en un tiempo de comunicaciones, estamos en un tiempo de contacto con un tiempo de florecimiento, de cosecha de grandes teólogos, de grandes estudiosos de la Biblia, de grandes investigadores. Entonces, no cerrarnos solamente a nuestro núcleo, porque podemos morir engañados o con unas interpretaciones que no son correctas, que no son precisas. Por ejemplo, con lo que usted acaba de decir, hay que entender que este versículo es un versículo que viene del Antiguo Testamento. Y necesitamos revisar bastante el Antiguo Testamento, cómo trabaja, porque el Antiguo, quisiera solamente dejar una espinita a nuestros televidentes. Hay una diferencia garrafal, hay una diferencia brutal, abismal, desproporcionada del Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento, mi capitán Carlos. Vamos a encontrar en el Antiguo Testamento un Dios de guerra, un varón de guerra, donde en muchos casos se manda a masacrar, se manda a quitar la vida, a raer pueblos enteros, a acabar con los niños. Pero curiosamente, hay un verso por ahí donde nos dice, las doncellas no. Entonces nos toca ir a revisar, Carlitos, qué es lo que está pasando en estas interpretaciones, porque en el Nuevo Testamento es como que el Dios del Nuevo Testamento fuera totalmente diferente al del Antiguo. Mientras que el Antiguo manda a arrasar pueblos enteros, el del Nuevo Testamento dice, si te dan en la mejilla, pon la otra.
Y si tienes que llevar a alguien a tu espalda, si es tu enemigo, una milla, tú llévalo 2. Entonces, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de paz, es un Dios de perdón y es un Dios de reconciliación. Entonces, que hay que ir a ese Antiguo Testamento, les dejo solamente esa espinita allí, a revisar qué es lo que está pasando. Y el problema puede ser que este Dios del Antiguo Testamento hay algunas pequeñas precisiones que hay que hacer, porque quizás este no es Dios. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es santo. Quizás este no es el problema con Dios, quizás en el Antiguo Testamento sea el problema, mi capitán Carlos, de los seres humanos, cómo lo concibieron a Dios. ¿Cómo lo concibieron a Dios? Y lo concibieron como un Dios de guerras, como un Dios vengativo, en fin. Entonces, a mí me preocupa que hoy en día, pues, tengamos un concepto, mi estimado capitán Carlos, de un Dios vengativo el día de hoy. Un presidente decide romper relaciones con Israel y se levanta un Dios iracundo y viene a acabar con todo un país que no comparte con lo mismo. Entonces estamos hablando de un Dios iracundo, de un Dios ignorante, de un Dios que tiene problemas psicológicos, por así decirlo, un Dios que está desubicado. Bendito sea Dios, por lo menos ese no es el Dios que yo encuentro en la Biblia. Encuentro un Dios de paz, un Dios de paz, un Dios de reconciliación. Entonces, oremos por Israel, oremos por la paz de Israel, pero también oremos por el pueblo palestino, mi capitán Carlos. Y hay que hacer muchas precisiones, porque no podemos responsabilizar de esto al pueblo palestino, porque nos toca meternos un poquito qué es lo que está pasando, y sucede que el grupo extremista Hamas y otros grupos no representan al pueblo palestino. Estos personajes encontraron oportunidad en Palestina, y prácticamente este grupo terrorista no representa a Palestina, a todo el pueblo palestino. Es más, el mismo pueblo palestino está siendo víctima de Hamas. Entonces hay que hacer esa gran diferencia. Palestina no es el pueblo en un 100% enemigo de Israel. Hay que hacer la gran diferencia. Es un grupo extremista, terrorista, denominado Hamas, que tiene otras células, que tiene otros grupos, que tiene otras asociaciones. Entonces, esto hay que tener claro. Oremos por Israel, oremos por el pueblo palestino, que muchos han perdido a sus hijos, esposas, abuelos, esposas, y hay familias que han perdido a todos sus miembros y se han quedado ellos solos. Oremos por esta gente. Oremos, mi capitán Carlos. Bueno, pastor, creo que el tiempo nos apremia. Un gusto haberlo tenido aquí. Buen tema para desarrollar. Espero que a nuestros amigos televidentes, hermanos, nos hayan podido escuchar con agrado este tema y haya abierto más su mente y hayan podido entender lo que es este tema de Israel. Muchas gracias, mi capitán Carlitos. De igual manera, a usted agradecerle por acompañarnos aquí en este pequeño lugar, y por sus preguntas, por su curiosidad, por su interés en toda clase de temas, por la Biblia, y por esas preguntas precisas, por esas preguntas imparciales, abiertas. Hacer preguntas no es fácil, capitán Carlos, y yo creo que usted está haciendo un muy buen trabajo. Le agradezco y lo felicito, y un agradecimiento especial a todos nuestros amigos, hermanos en Cristo, a nuestros seguidores. Gracias por ese apoyo, por esos mensajes, por todas esas manifestaciones de cariño, de amor, de aceptación. Ese es el ánimo, el combustible que nosotros tenemos para seguir adelante. Bendiciones. Dios les bendiga.